Listo, bien. Entonces, como podemos aquí observar, vamos aquí a trabajar este tercer corte. Entonces, este tercer corte va desde el 4 de mayo hasta el 7 de junio. O sea, son estas 5 semanas, es un mes y una semana. Entonces, trabajar aquí fuertemente. Eh, Vamos a trabajar toda la parte de magnetismo, ¿sí? El magnetismo y todas sus implicaciones, algunas relaciones del magnetismo. Entonces hay que tener en cuenta que para los que han echado un ojo al libro, pues la parte de magnetismo es bastante larga, ¿no? Entonces tiene bastantes cosas, tiene bastantes subtemas, ¿sí? De los temas principales, entonces se desglosan 3, 4, 5 subtemas que pues obviamente por el tiempo no los podemos abarcar. Entonces lo que vamos a hacer es un recorrido un poco, mm, pues cortico pero sustancioso frente al curso que vamos a ver. Entonces en este pues vamos a ver lo que es el campo eléctrico, ¿sí? Las implicaciones del campo eléctrico, el flujo de campo eléctrico. Sí, vamos a ver y a referenciar qué son esas ecuaciones de Maxwell que nos hablan sobre todo el electromagnetismo, porque eso ya prácticamente es el final de la física moderna. Entonces, vamos a ver ahí algo de ondas electromagnéticas, pero solo el toquecito de ver qué significa cada ecuación y qué relaciona cada ecuación. Para esto, pues entonces debemos revisar toda la parte de campo magnético y sobre todo la ley de Faraday. Pero bueno, entonces, atendiendo pues a esta situación, entonces nos hace falta ver las leyes de Kirchhoff, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algo de Kirchhoff, que es para trabajar circuitos un poco más complejos, o sea, de- partiendo de la ley de Ohm, entonces llegamos a las leyes de Kirchhoff. Aquí tenemos pues todo el material de estudio, entonces los libros que ya pues los conocen, los libros que ya han descargado, han revisado, material audiovisual para las leyes de Kirchhoff, entonces se les sugiere que por favor entren, lo revisen, lo miren, pues son videitos muy explicativos frente a cómo solucionar mallas, cómo solucionar los circuitos. Ah, bueno, yo les puse por acá un, un laboratorio, una simulación de un laboratorio para crear ahí circuitos. No sé si ustedes tengan un simulador de circuitos. No Pues sé. Proteus, profe. El Proteus. Ah, bueno. ¿Y qué otro? ¿Qué otro manejan? Hay otro que se llama como Cocodril, algo Sí, hay así. uno que es cocodrilo, el otro sí es Proteus. Yo uso KitKat. KitKat. Ah, bueno. Sin embargo, pues aquí les dejo dos. Sin embargo, son muy livianitos, son muy sencillitos de trabajar. Aquí está este. Entonces, antes de descargarlo, tienen que actualizar la última versión del Java, a la última versión del Java para que lo puedan trabajar. Entonces, Así obvio, aquí, el Minecraft también tiene la versión del Java. aquí requisitos. Vean, aquí en requisitos de software. Entonces, dice la última versión de Java. Ahí lo pueden descargar. Eh, es muy sencillito este laboratorio, a ver si lo tengo por acá descargado. Construcción de circuito, míralo, aquí está. Bueno, bien, miren, entonces este pues es muy fácil de crear, un resistor, entonces cable, un resistor, una batería, ¿sí? Entonces ahí uno lo puede cuadrar fácilmente, ¿sí? Puede uno hacer fluir ahí un circuito sencillo, pero entonces si ya ustedes manejan si ustedes manejan ahí ya un simulador, pues ahí lo pueden seguir usando. Lo importante es que puedan, pues, poner a correr esto. A ver, no me funciona aquí. Remover. Vámonos. Ya. Sí, entonces aquí uno puede cuadrar, revisar. eh, Podemos poner un amperímetro, podemos poner un voltímetro, ¿sí? Para comprobar los ejercicios que vamos a trabajar. Entonces, si ustedes pues, ya manejan allá un simulador, pues acá pues
Si no, pues entonces con este muy sencillo. Como pueden ver, no es tan complicado frente a la situación. ¿Listo? Entonces ahí está para que lo descarguen. Bien, luego seguiremos trabajando con lo que es campo magnético. Entonces veremos ahí toda la parte de campo magnético, velocidad, fuerza magnética, flujo de campo magnético. Para eso sí es indispensable, pues aquí les hice una carpetica donde se encuentra pues toda esta parte del material que vamos a trabajar. Sí es bueno que ustedes trabajen porque sí necesitamos muchas herramientas matemáticas como el producto punto, el producto cruz, que son indispensables para esto. No sé si en física alcanzaron a ver producto punto, producto cruz. Así señor, en el primer corte. Eso, entonces eso lo vamos a usar, eso lo vamos a utilizar. Selenoides y ley de inducción de Faraday. Entonces aquí vamos a ver que el campo eléctrico, el campo magnético, cómo interactúan entre sí. Aquí sí hay unos simuladores, entonces para que por favor ingresen a los simuladores sobre la ley de Faraday, interactúen sobre ellos, revisen qué es la ley de Faraday, porque pues igual está toda la parte matemática, pero pues también tenemos toda la parte física de la situación. Luego va inductancias y circuitos LR. Entonces aquí vamos a ver lo que es la parte de bobinas, solo hasta embobinado, espiras, selenoides y qué pasa con un circuito que tenga tanto una resistencia como una inductancia en el circuito. ¿Sí? Solo podemos llegar hasta acá. Sí, porque de ahí para allá sigue circuitos LRC, o sea, los circuitos que tienen condensadores, resistencias e inductancias, que ya son los circuitos más complejos, los más avanzados, pero pues no alcanzamos a llegar hasta allá. De aquí entonces sigue la semana número 5. La semana número 5 pues es el parcial final de la asignatura. Recuerden que el parcial final pues recorre todos los temas vistos durante el semestre y pues aquí tenemos el taller. ¿Sí? El taller número 3. Echarle una ojeada aquí. Entonces aquí vean leyes de Kirchhoff, magnetismo, inductancias y ley de Faraday. Entonces fíjense aquí que ya delimitamos aquí un poco los temas. Semana número 1. Entonces en la semana número 1, o sea, lo que vamos a ver ahorita es la solución de las leyes de Kirchhoff o la aplicación de las leyes de Kirchhoff a cada uno de estos circuitos. Entonces fíjense que los circuitos ya se vuelven un poco más complejos. Entonces ya no es el de revisar no solo la resistencia equivalente los condensadores equivalentes, sino pues ya revisar la corriente que fluye sobre el sistema. La semana número 2, pues entonces toda la parte de campo magnético y de campo eléctrico. Entonces aquí tenemos, vea, semana número 2. Aquí tenemos que aplicar producto cruz, producto punto. Ahí tenemos pues un archivito que me pareció bastante complejo, completo y muy explicativo frente a cómo sacar el producto cruz y luego sacar el producto punto. La semana número 3, entonces, fíjense aquí, tenemos toda la parte de la ley de inducción. Bien, aquí estamos unos videitos ahí en los que hay que explicar. Hay que hacer dos cositas. Hay que construir un electroimán. Hay que construir un electroimán y hay que construir un motor de inducción de una sola espira. Entonces aquí están los videitos de YouTube que les permite pues revisar en principio de qué estamos hablando y segundo cómo construirlo ahí fácilmente. Hay 2 ideas para cada uno. Espero que puedan construirlo de manera sencilla, entonces para que ya lo vayan revisando, para que no les coja ahí como el tiempo, porque pues igual eso es para la semana 3. Y la semana 4, pues circuitos RL. Entonces aquí tenemos inductancias, tenemos resistores, tenemos ya switch y pues eso lo es. Me faltó como un ejercicio. Ah, no. Entonces son 2 ejercicios nomás, miren. 2 ejercicios. Pues uno pues con un dibujito, otro sin dibujito porque tienen que hacer el dibujito. Entonces, y hacer la gráfica de corriente versus tiempo. Y ya, acabamos este periodo, este corte. Entonces, como lo ven, muy cortico, pero sustancioso. Profe, una pregunta, ¿eso se puede realizar en hojas? ¿Lo Claro, puedes enviar en PDF?
Sí, señor, sí, sí. O sea, igual seguimos trabajando de la misma manera. Entonces, si usted puede hacerlo en el computador, pues lo hace en computador. Si lo hace pues en el editor de ecuaciones, pues bien. O si lo hace a mano, pues no importa. Igual estamos ahí trabajando bien. Bueno, pues digamos que aprovechando ahí el tema que toca Kevin frente a los talleres, pues estuve revisando los talleres muy completos, pues muy bien estructurados, pues como en un buen orden, me parece muy bien así de esa manera, entonces para que sigan trabajando así. Lo único importante es que, pues que hay ejercicios, ¿sí? Uno particularmente deja ejercicios para que tengan, cada grupo sea diferente, ¿no? Eso sí es lo importante, o sea, cada grupo tenga una interacción diferente. Sí, entonces, si uno hace una pregunta, entonces se supone que la pregunta debe ser respondida de una manera diferente por cada grupo, ¿sí? Si uno deja, por ejemplo, que es un grupo de circuitos y si ese grupo de circuitos usted tiene que ponerle los valores, pues uno esperaría que ningún grupo tenga los mismos valores. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque, pues, digamos, pues uno puede contemplar de que no solo fue la partecita o un punto en el que se copió, sino fue toda la copia, ¿sí? Entonces, eso sí hay que tenerlo ahí presente. Entonces, la copia a veces se presenta, la copia a veces es necesaria, la copia salva notas, pero pues también hay que tener en cuenta pues cómo hacerla, ¿no? Que no se deje pillar. Pero si usted se deja pillar, pues ahí tiene su cosa. Entonces, eso lo hago comentario porque lo vi frente a los talleres. Entonces vi dos talleres que eran completamente iguales, de dos personas totalmente diferentes. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, si usted como grupo, usted como estudiante, usted como persona hizo ya un taller y la otra persona se lo pide por simplemente el mero hecho de cumplir, pues no sé, pues no es por incentivar el egoísmo, pero no lo haga. O sea, no regale su trabajo, no regale su esfuerzo, no regale su quemada de pestañas, porque pues eh, entonces ¿a qué jugamos? Pues uno sabe que uno como estudiante hace muchas cosas para pasar, ¿sí? Entre esas copia, pero pues hay que tener en cuenta, pues lo que les digo, si van a hacer copia, pues no se dejen pillar, así de sencillo. Entonces cuando uno les pide que en ciertos ejercicios coloquen los datos, ¿sí? Es para eso, para que ustedes, no sé, copies el resto, pero pues el ejercicio que toca individual, pues individual. Entonces ahí les dejo la inquietud. Por otro lado, pues vi que los talleres estaban muy completos, por eso les digo muy organizados, muy chéveres, muy fáciles de leer. Eso es importante, que uno pueda leer los trabajos, uno pueda leer los ejercicios. Bien, por el otro lado, pues entonces el parcial. Bueno, pues el parcial, pues hubo pues complicación frente a las preguntas. Bueno, no a las preguntas, sino a cómo poner los resultados en las preguntas. Entonces, pues veo que hay que hubo mucha dificultad con ese tipo de preguntas. Entonces, pues haremos la fácil por selección múltiple para no tener errores, para no tener que sí, que no, que si pongo un texto de la cajita, entonces ya la plataforma lo toma como equivocado, que si uno no coloca el punto, que si uno coloca el dato exacto, ¿sí? Entonces, ¿será que sí lo toma o no lo toma? Entonces hay que tener en cuenta eso. Mm, Entonces, por eso mismo se solicitó que subieran los procedimientos. Entonces, revisé procedimientos de parcial y parcial. Hice el promedio entre las dos notas, ¿sí? Revisando qué fue lo que sucedió, qué no fue lo que sucedió. Algunos fueron errores más de procedimiento que de cualquier otra cosa. Pero bueno, ahí ya los que presentaron su arreglo del parcial o bueno, sus procedimientos, ya les he hecho pues ahí la acotación, ya les puse ahí la nota. Ya tomé retroalimentación de los talleres, entonces pueden entrar a la plataforma, revisar la nota de los talleres,
Ya pueden ver las notas de los parciales, pueden revisar las preguntas del parcial y demás. Entonces ahí está. Bien, no sé si tengan alguna duda, pregunta de este pedacito para arrancar aquí con el tema. Las notas todavía no están en el CIESCOP, ¿cierto, Ah, profe? no. Las notas todavía me demoro un poquito subiéndolas porque pues igual pues hay que esperar que ustedes revisen, que miren, que si estén de acuerdo. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues me pueden escribir ya sea por el WhatsApp o pueden enviarme un correo y ahí trabajamos y paramos ahí. Lo importante es que ustedes revisen, miren y pues estén de acuerdo con la nota, ¿sí? Que se va a poner. Eh, Creo que nos dieron más tiempo, pues tenemos tiempo hasta el 9 se supone, o sea, hasta el sábado de subir notas. Vamos a ver, mañana tenemos reunión, a ver si nos dan un tiempito más, una semanita más. Si es así, pues entonces uno sube, pues así como hicimos para el primer corte, que yo les pasé las notas, el FT, o sea, el formato que uno tiene para subir las notas, entonces uno lo presenta para que revisen, miren y cualquier cosa. Sin embargo, pues bueno, digamos que con ustedes puedo hacer esto. Pues bien, aquí las tenemos, mejor dicho. Bueno, entonces, Yo le tomo captura. Listo. pues sí, es que Ay, me equivoco. Ay, me escucho. eso es lo malo. Bien, Bueno, entonces ya quito la captura, ya. ahí está. Bien, Andrés, estoy pendiente de que me envíes ahí el documento. Si no, pues esta nota varía, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Apenas termine la clase, profe, se las envío porque como estoy Listo, aquí vale. en Y pendiente ahí pues de la clase. Andrei no subió, no envió nada y pues Jimmy Andrés tampoco envió nada. Entonces les dejé las notas tal cual como están ahí en la plataforma. Bien. Listo, entonces ahí ya. Bien, cerrando este paréntesis. Cerrando este paréntesis, entonces, pues vamos a iniciar aquí con el tema. Bueno, entonces lo que vamos a ver en este momento es lo que se denominan leyes de Kirchhoff. Eh, de Kirchhoff. Listo. Entonces, esta es la forma o es una de las formas o, digamos, métodos que existen para solucionar mallas. Dígase mallas, ¿sí? Cuando hablamos de mallas, esto es malla del malla del otro malla, de malla de México. Listo. Cuando hablamos de mallas en circuitos, ¿sí? Cuando hablamos de mallas en circuitos, es cuando nosotros vemos en el plano un circuito integrado, ¿sí? Recordemos que no es circuito integrado porque está en una placa, sino porque está integrado de varias cositas, ¿no? Entonces puede tener varias resistencias, varias fuentes de voltaje, puede tener condensadores, puede tener bobinas y demás. Entonces, las leyes de Kirchhoff nos permiten solucionar estos ejercicios de una manera fácil y sencilla. Digamos que aquí la única complicación que tenemos es solucionar el sistema de ecuaciones. Entonces, ya que en matemáticas hasta ahora van a ver eso, los sistemas de ecuaciones, pero lo vamos a ver por allá en la segunda y la tercera clase. Entonces, ya ahorita miramos cómo solucionamos ese sistema de ecuaciones, ¿sí? Primero, pues hagamos aquí un ejemplo frente a la situación. Entonces, para revisar qué es esto. Entonces, las leyes de Kirchhoff nos permiten solucionar circuitos integrados complejos y revisar la corriente que fluye en ese circuito. Entonces, recuerden que lo más importante en algunos de los casos, o la mayoría de los casos, es que la corriente no exceda cierto límite, ¿cierto? Porque si la corriente se excede, pues puede provocar pues fallas en el circuito, o si estamos trabajando en una corriente alterna, pues puede provocar saltos en los fusibles, quemar los aparatos eléctricos y demás. Entonces, vamos a revisar este ejemplo. Entonces tenemos aquí
Tenemos una resistencia aquí de 2 ohmios. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. Aquí tenemos otra de 7 ohmios. Vamos a arrancar con este sencillito y luego vamos a ir más a fondo. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende todo el circuito? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ojo que voy a cambiar de color. Entonces, vamos a decir que el recorrido de la corriente, o sea, que la corriente va a fluir en este sentido. ¿Listo? ¿Cómo suponemos cuál es el sentido de la corriente? Entonces, en principio, recordemos que si aquí, esta es una batería, ¿no? O sea, aquí donde tenemos 12 voltios, es una FEM, es una batería. Entonces, recuerden que el lado más larguito es el signo más, el más cortico es el signo menos. Aquí tenemos otra donde tenemos el signo más y el signo menos. Entonces, uno puede suponer el sentido de la corriente, ¿listo? Dependiendo de la batería que estemos trabajando, digamos desde nuestro punto de vista, digamos ahí subjetivo. Entonces, vamos a tener en cuenta pues la de 12 voltios, ¿listo? Entonces, recuerden que la corriente va desde el polo positivo al polo negativo, ¿sí? Recuerden que la corriente fluye, entonces la corriente fluye del positivo, del polo positivo al polo negativo. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos aquí la corriente fluyendo de esta manera. Eso quiere decir que de la batería de 12 voltios arranca una corriente, ¿sí? Baja por acá, ¿cierto? Fluye por aquí, por este lado. Listo, ¿cierto? Sigue fluyendo por acá. Sigue fluyendo por acá. Y llega a la corriente. ¿Sí ven? Entonces, ¿ustedes qué pensarán? ¿Sí? ¿O qué idea tendrán? Recuerden, miren cómo fluye la corriente, ¿cierto? La corriente está fluyendo en contra de las manecillas del reloj. Pero ¿qué pasará con la corriente o qué pasará con esta batería? ¿Qué pasará con esta batería? ¿Mm? ¿Qué estará pasando con esa batería? Profe, pues yo pienso que no, o sea, sigue fluyendo los 12 voltios normal, ¿no? Que no Sí. afecta en nada ahí. Pero ¿Qué las estará cargas pasando iguales con no se esa repelen. batería? ¿Señor? Las cargas iguales no se repelen. Pero que... Sí, bueno. Pero... ¿Pero qué pasará ahí? O sea, porque digamos ahí podemos pintar que una corriente que vaya en sentido contrario, ¿cierto? O sea, que vaya de izquierda a derecha, ¿cierto? ¿Qué estará pasando con esas baterías? ¿Cómo así me perdí un momento? ¿Me puede explicar, por favor? Bueno, en principio sabemos, cogimos como marco de referencia esta batería, o sea, la de 12 voltios, ¿cierto? Entonces tiene el polo positivo y a partir del polo positivo pues pintamos la corriente, ¿cierto? Que es todo lo rojo que tenemos ahí. Entonces vamos a decir que la corriente fluye en contra de las manecillas del reloj. Pero si la corriente fluye en contra de las manecillas del reloj, ¿qué pasará con esta batería que tenemos aquí de 4 voltios? ¿Qué estará pasando con esa batería?
¿Se le estaría agregando más voltaje? No? Se le restaría, ¿no? Ya que Ah, No, muy el bien. pues potencial, yo digo que como ella gira a lo contrario, yo digo que los voltajes quedan iguales, ¿no? no, yo digo que se restarían porque se encuentran en paralelo y va a haber una diferencia de potencial en esa parte. Bueno, es mi concepto, no sé si está bien. Bien, Kevin, ¿puedes repetirlo? Escribilo, dilo un poquito más duro, más fuerte, no importa. Sí, yo pienso que se restarían porque las fuentes de voltaje están en paralelo, entonces habría como una diferencia de potencial en ese voltaje. Bien, bueno, en principio, bueno, tienes la idea con la que iniciaste está muy bien, pero las baterías no están en paralelo, están en serie, porque están todas unidas a un mismo hilo, ¿cierto? Si yo abriera el hilo, ¿cierto? Si abriríamos el hilo, quedarían todas en un solo, en línea recta. Entonces están en serie, ten cuidado ahí con eso. En segundo lugar, pues está bien cómo iniciaste. Entonces, ¿qué está pasando? Restaría el voltaje de 4 voltios, ¿cierto? O sea, esa batería de 4 voltios está como recargando la batería de 12 voltios. Eso es lo que está sucediendo en ese circuito. Entonces ya lo vamos a ver, pero entonces es para que le echen ojo ahí. Entonces en este caso las baterías, mm, pues están al contrario, ¿cierto? No están polo positivo con polo negativo, ¿sí? Como digamos en una linterna, ¿sí? Como en una linterna, sino pues en este caso la batería de 4 voltios es como si estuviera recargando la batería de 12 voltios. De cada FEM. Bueno, entonces este es el ejercicio que vamos a trabajar. Vamos a utilizar, em, vamos a utilizar leyes de Kirchhoff, ¿listo? Entonces las leyes de Kirchhoff nos dicen que, entonces vamos a utilizar solo la primera, que es la más sencilla, la más fácil, la otra pues ya se vuelve más complicada, y esta es la que nos permite trabajar una matemática más sencilla, la otra ya nos permite trabajar matemáticas más fuertes. Entonces dicen que los voltajes, la sumatoria de los voltajes debe ser igual a 0. ¿Sí? La sumatoria de todo el voltaje, ¿sí? La sumatoria de todo el voltaje del circuito debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la corriente cuando sale de la batería de 12 voltios? Entonces sale, tiene una caída de potencial, ¿cierto? Entonces la resistencia que hace, tiene una caída de potencial, luego sigue cayendo, entonces tenemos ahí la caída de potencial, ¿sí? Pasa por las resistencias, cruza por la batería de 4 voltios y vuelve a llegar a la batería, pero acuérdense que, ¿qué pasa? Aquí utilizamos la situación de la conservación de la carga eléctrica. La conservación de la carga. Entonces, en ese circuito hay una corriente que sigue o que se mantiene teniendo en cuenta el teorema de la conservación de la carga eléctrica. Entonces, si salen 12 voltios, tienen que llegar 12 voltios, ¿listo? Atendiendo de que dentro de la batería o esa pila no tiene una resistencia interna, ¿sí? Y estamos suponiendo de que nunca se va a desgastar. En ese orden de ideas, pues entonces, ¿qué pasa? Los voltajes, tenemos que hallar los voltajes de cada uno. Entonces, hay dos formas de hacerlo. ¿Lo hacemos por la parte fácil o la parte más fácil? Está fácil. Bueno, entonces voy a mostrarles aquí una forma y ahorita miramos pues con otro ejercicio un poco más complejo, otra manera. Ya ustedes pues mirarán cuál más les gusta. Pero en realidad las dos son la misma. Entonces fíjense acá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hallar todos los voltajes, ¿cierto? Todos los voltajes. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el primer voltaje que encontramos? Pues la batería, ¿cierto? 12 voltios, ¿cierto? Positivo, ¿cierto? Positivo. ¿Listo? Positivo.
porque está suministrando corriente, ¿cierto? Esa batería está suministrando la corriente principal. Luego, ¿hacia dónde coge la corriente? A la izquierda. ¿Listo? Hacia allá coge la corriente, ¿cierto? O sea, ¿entra por el polo negativo? ¿O Sí, de la acuérdate que resistencia? la corriente fluye del polo positivo al polo negativo, míralo. Acuérdate de esto, Sí. fundamental, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Negativo, vea, menos. Acuérdense que por ley de Ohm, vamos a hacer aquí un apartado, que por ley de Ohm, el voltaje aquí es igual a la corriente por la resistencia. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Que el voltaje aquí es igual. En este pedacito, vamos a hacerlo por pedacitos acá. En este primer pedacito, entonces sería menos I por 2 ohmios, ¿cierto? Que sería el voltaje en ese pedacito. Luego, ¿qué encontramos? La otra resistencia, entonces menos I por 3 ohmios. Listo, estamos siguiendo la ley de Ohm, ¿no? Luego, ¿qué encontramos aquí? Menos I por 4 ohmios. Luego, ¿qué tenemos acá? La otra FEM, ¿cierto? La otra pilita. Entonces, está en sentido contrario, entonces menos 4 voltios. Luego, ¿qué tenemos aquí? Listo, la otra, menos I. Una pregunta, las intensidades que salen van negativas. Sí, señor. Porque estamos restándole, digamos que en este caso, todas las resistencias tienen una caída de potencial, ¿cierto? Recuerden que qué pasa con el voltaje. Recuerden, espera que lo dibujé mal. No quería dibujar una flecha, quería dibujar una línea. Entonces tenemos aquí una corriente y aquí se encuentra con una resistencia, ¿cierto? Y si nosotros ponemos aquí un voltímetro, entonces de este punto a este punto tenemos una caída de potencial. Listo, tenemos una caída de potencial. Si la corriente fluye, digamos, de A hasta B, ¿cierto? Si tenemos aquí de A hasta B, entonces el voltaje va a ser igual a la corriente que fluye por ese hilo y por esa resistencia. ¿Listo? En este caso, ¿qué tenemos? Que la corriente fluye de B a A, ¿cierto? Entonces, si el voltaje es de B hasta A, nos estamos como si estuviéramos devolviéndonos. Entonces sería menos IR. ¿Listo? Entonces aquí el multímetro, si estamos midiendo de B hasta A, entonces el multímetro va a mostrar negativo. No sé si ya han hecho ese experimento, no sé si lo han percatado. No, señor. No, nunca han cogido el multímetro al revés, por así decir, Ah, sí, y les da aparece. negativo. Entonces eso quiere Sí, decir, Sí, claro, no, profe, si uno invierte los polaridades, sí, claro, sí, las pero puntas. eso sí, pero no es que uno esté equivocado, solo que uno está midiendo el sentido de la corriente al revés. no, su polaridad es inversa. ¿Listo? Bueno, bien. Ok, entonces esto sería igual a 0. ¿Listo? Ya tenemos todos los elementos, fíjense ahí, todos los elementos del circuito de la malla están ahí puestos, ¿cierto? Entonces todo esto sería voltaje. Entonces la sumatoria de todos los voltajes debe ser igual a 0, así como nos dice la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues despejar. Entonces sería 12 voltios menos 4 voltios va a ser igual a 2i más 3i Más 4 y más 4i más 7 más 7i. Entonces aquí daría 8 voltios. Es igual a 2, 5, 9, 9 y 7, 16. 16i.
Este 16 se está multiplicando, pasa a dividir. Entonces sería 8 entre 16. Un medio. Entonces esa corriente sería igual a 0,5 amperios. Esa sería la intensidad total de todo el circuito. Eso sí, señor. Esa sería la corriente total. ¿Listo? Profe, Señor. para resolver estos tipos de circuitos, bueno, estos no, los que ya tienen varias mallas, se usa la ley de Thevenin. No, se puede seguir usando Kirchhoff. Ah, Se puede seguir usando Kirchhoff, no hay problema. Solo que pues miramos una malla y luego otra malla. ¿Sí? Entonces vamos por, digamos, por pedacitos. Lo dividimos el circuito en varias partes y ahí podemos mirar la malla 1, la malla 2, malla 3 o malla 1, 2 y la 3. Bueno, ahí ya depende como uno quiera trabajarlo. ¿Listo? Bien, entonces fíjense acá. Arrancamos desde los 12 voltios, ¿cierto? Miren aquí, 12 voltios desde la FEM y nos devolvimos, ¿cierto? O sea, hicimos el flujo, o sea, mm, medimos los voltajes como suponemos que es la corriente, ¿cierto? Como la corriente dio positiva, ¿cierto? La corriente nos dio positiva más 0,5 amperios, entonces estamos suponiendo que la corriente sí fluye en ese sentido. Si nos hubiera dado negativo, entonces simplemente nos equivocamos en pensar de que la corriente fluye de esa manera, ¿sí? No que nos hayamos equivocado en el cálculo, sino en el sentido de la corriente. ¿Listo? Es como si usted hubiera cogido un multímetro y le hubiera dado la vuelta, o el amperímetro lo hubiera puesto mal, ¿sí? Él no le va a dejar de medir, sino que simplemente le va a mostrar, oiga, mire, acá hay un signo negativo, tenga cuidado, dele la vuelta al amperímetro. ¿Sí? Eso hay que tenerlo ahí presto. Bueno, vamos a desarrollar el punto B, que es hallar la diferencia de potencial. Entonces vamos a hallar la diferencia potencial desde el punto A hasta el punto B. Entonces, en principio, ¿qué tenemos desde el punto A hasta el punto B? Entonces, tenemos una resistencia de 4, tenemos el voltaje de 4 y tenemos la resistencia de 7. Entonces aquí simplemente pues sumamos. Entonces sería I por 4 voltios, I por 4 ohmios, los 4 voltios que tenemos ahí, que él está suministrando ahí un potencial, esa batería está suministrando ahí una diferencia de potencial. Y tenemos la corriente por los 7 ohmios. Entonces la diferencia de potencial, entonces en este caso sería pues 0,5 por 4 más 4 más 0,5 por 7. Entonces aquí sería 2 más 4 más 3,5 y nos daría 9,5 voltios. ¿Listo? Entonces fíjense ahí. ¿Qué nos dice el numeral B? Hallar la diferencia de voltaje entre el punto A y el punto B. Punto A, ¿listo? Punto B. ¿Qué tenemos entre el punto A y el punto B? Teniendo en cuenta de que efectivamente la corriente fluye como la propusimos al inicio del ejercicio. Entonces tenemos la resistencia de 4, tenemos la batería, ¿cierto? Esa batería de 4 voltios y tenemos la otra resistencia de 7 ohmios. Entonces, la sumamos, ¿sí? Sumamos ahí esos voltajes y nos da 3,5. Listo, falta el numeral C, que es la salida de potencial de cada FEM.
profe, y si quiero hallar el voltaje o la intensidad de cada una de las resistencias. Ah, bueno, pues recuerda que ahí si aplicamos simplemente ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. Entonces, como ya sabemos cuál es la corriente total del circuito, entonces simplemente colocamos ahí la corriente y las calculamos. Entonces podemos poner muchos voltímetros, así como hicimos aquí en este ejemplo. Entonces podemos poner un voltímetro en serie, ¿no? ¿Es en serie? ¿O en paralelo? ¿Cómo ponemos un voltímetro? Un voltímetro, ¿cómo lo ponemos? En paralelo. Mm, En la Entonces ahí ponemos resistencia. el voltímetro y en cada uno nos va a dar ahí la situación. Listo, bien, vamos a hallar el punto C. ¿Puedo cambiar aquí de hojita? Sí, señor. Listo. Entonces acá, el numeral C, entonces nos dice que hallar el potencial, ¿no? La potencia, perdón. Entonces recordemos que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente, ¿cierto? Esta es la ecuación de potencia eléctrica. Potencia eléctrica, ¿listo? Para la primera batería, pues entonces seríamos para la batería 1, entonces sería 12 voltios por la corriente que es 0,5 amperios. Entonces nos daría 6 watts. 6 watts de potencia. Y para la número 2, entonces para la 2, entonces sería, bueno, coloquémoslo aquí, menos 4 voltios por 0,5 amperios. Y nos daría menos 2 watts. Listo. Entonces, volvemos a retomar aquí la situación. Fíjense que la primera batería es positiva, la segunda batería es negativa. Entonces, ¿qué está pasando? La batería, la batería de 12 voltios se está cargando. Está cargando con la batería de 4 voltios. Con la batería. Listo. Bueno, listo. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Sencillo? Sí, señor. Sí. Listo. Bien. Profe, yo tengo una pregunta sobre la materia. Señor. O sea, ¿no vamos a alcanzar a ver las leyes de Maxwell? Sí, las vamos a tocar. Sí, sí alcanzamos con leyes de Faraday, sí. Con la ley de Faraday Ah, y con la ley de gracias. solenoides. Gracias. Bueno, bien. Vamos a hacer otro ejercicio un poquito ya más complejo. Vamos a hacer uno de 2. Ah, bueno, para Profe, comprobar el ejercicio, entonces, si lo están copiando, lo pueden copiar y lo pueden simular y pueden colocar ahí el amperímetro para ver que efectivamente da
0,5 amperios, ¿listo? Profe, cuando se utilizan dos mallas, se trabaja independientemente al momento de calcular la diferencia de potencial y la intensidad, Sí, toca revisar una por una, pero toca ya la corriente total del sistema, ¿no? que sería la sumatoria de las mallas que tengan, Es, ¿cierto? sí, señor. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, esta batería es de 12 voltios y esta es de 9 voltios. Bueno, bien. Ahí se entiende el circuito, ¿sí? ¿Sí lo Sí, entienden ahí? señora. Bueno, Sí, profe. bueno, ok. Listo. Entonces, en este simplemente vamos a hallar la corriente total. Listo. Allá la corriente total. Entonces, fíjense aquí la situación. Tenemos dos mallas. Una malla, ¿sí? Esta es, digamos, lado izquierdo y la segunda malla, lado derecho. ¿Qué es lo primero que debemos revisar? Las fuentes de voltaje. Entonces, fíjense que esta fuente de voltaje, vamos a colocar aquí quién es positivo y quién es negativo. Recuerden que este es el positivo y este es el negativo. Recuerden que la corriente sale ¿desde dónde? Desde el polo positivo y entra al polo negativo, ¿cierto? Entonces, las corrientes salen del polo positivo al polo negativo. Entonces, ¿qué hay de especial en este ejercicio? Entonces, contrario al anterior, ya le echamos un ojito aquí al anterior, ¿qué pasaba aquí? Entonces, la corriente salía del polo positivo y colocamos aquí la lucecita. Entonces, salía del polo positivo y se encontraba con el mismo polo positivo de la otra batería, ¿cierto? Bien, positivo, positivo. Entonces, por eso mismo, tomábamos aquí que ese voltaje era negativo, ¿listo? Eso es lo primero que hay que revisar. Aquí en este caso, miren que si colocamos la corriente desde acá, se va a encontrar ¿con quién? Con el polo negativo de la otra batería. Entonces aquí negativo, ¿sí? Pero quitamos esto. Entonces aquí negativo y aquí positivo. ¿Sí ven? Entonces voy a pintar la corriente 1. De la corriente 1 va a viajar así. Listo. Entonces, listo. Esta corriente va a fluir de esta manera. Entonces esta sería nuestra corriente 1. La corriente 1 que fluye por ese lado. Y aquí, entonces, en la otro lado, en la parte derecha, voy a pintarlo con otro color. Ponerlo aquí con este moradito. Entonces, la corriente sale de la batería de 9 voltios y va a hacer este recorrido. ¿Sí ven? Y esta es la corriente número 2. Esto es la corriente número 2. Voy a cambiarla de sitio para que me deje escribir aquí lo que necesito escribir. Ah, pucha. Se borró. Listo. Bien. Listo. Entonces esta sería la corriente número 2. Entonces fíjense aquí. ¿Qué pasa en el nodo número B? ¿Qué pasa ahí?
Se conectan ambas mallas, ¿no? Mm. Ah, no. Un momento. ¿Qué pasará ahí? Entonces fíjense que la corriente 1 va a pasar por B y la corriente 2 también va a pasar por B. Y entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa en E? ¿Qué pasa en B y qué pasa en E? Échenle ojo ahí con esas corrientes. ¿Qué pasarán con esas corrientes? Mira, aquí va la corriente 2, la corriente 1, perdón. Aquí va la corriente 1. Por aquí va la corriente 2. Entonces, ¿qué pasará ahí? ¿Qué pasará con las corrientes? ¿Será que se ¿Se van a suman, sumar? se restan, se Se suman. destruyen? Se ¿Se suman suman? porque están Se entrando. suman. Ah, Que se encuentran ahí ambas. eso, entonces en esta línea del centro, entonces fíjense que la corriente 1 entra por el lado izquierdo, la corriente 2 entra por el lado derecho, se unen en B y bajan por esa línea de centro, y entonces por lo tanto vamos a tener una corriente 3. Entonces de ese modo, la corriente número 3 es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Eso, entonces, en el lado izquierdo fluye una corriente debido a esa batería que tenemos ahí, a esa FEM. Y en el lado derecho también fluye otra corriente debido a esa otra batería. Pero entonces, ¿qué pasa en los nodos donde se unen? Entonces, ¿qué pasa en los nodos? Entonces, ahí obviamente la corriente va a entrar, entonces tanto la 1 como la 2 va a entrar y va a crear otra corriente. Entonces, ¿qué pasa en 3? Entonces, ¿qué pasa en, perdón, aquí en E? Aquí abajito. Entonces, aquí vamos, la corriente 3 va aquí y luego sale la corriente 2 y aquí sale la corriente 1. ¿Listo? Entonces, en esa línea de centro o en ese nodo de centro o en ese pedazo entre las dos mallas, donde se unen las dos mallas, ahí fluye una corriente y esa corriente pues es la corriente número 3, que es la que nos permite igualar ahí las corrientes en todo el circuito. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que hay que revisar. ¿Listo? Entonces, paso número 1, revisar cómo están conectadas las fuentes de voltaje. O sea, las fuerzas, las FEM, cómo están conectadas, ¿cierto? Después de que sepamos cómo están conectadas, entonces dibujamos cómo fluye la corriente en cada malla. Entonces, por eso en la malla número 1 o en la parte izquierda, vemos que la corriente fluye de como siguen las manecillas del reloj. Y en la malla de la derecha, entonces en contra de las manecillas del reloj. Como ya identificamos cuál es la corriente 1 y cómo fluye la corriente número 2, entonces revisamos las uniones entre las mallas, ¿sí? Las uniones entre las mallas. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que esta resistencia de 10 ohmios, la que está aquí en el centro, ¿sí? Esta que está aquí, comparte tanto la corriente 1 como la corriente 2 y obviamente vamos a tenerlo en cuenta en la corriente número 3. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí con eso. ¿Qué pasa en el nodo B y qué pasa en el nodo E? Entonces, en el nodo B, teniendo en cuenta cómo fluyen las corrientes, entonces las dos corrientes se suman y van a crear una nueva corriente que va a fluir por todo ese hilo y cuando llega al nodo E, pues vuelven y se distribuyen. Recuerden que seguimos la ley de la conservación de la carga. Entonces, todo lo que entra tiene que salir. Todo lo que entra tiene que salir. Entonces, vamos a construir la primera ecuación. ¿Listo? Vamos a construir lo que sucede en la malla número 1. ¿Qué sucede en la malla número 1? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera para que nos quede. Esta es la otra forma, ¿listo? Entonces, los voltajes, recuerden que las leyes de Kirchhoff nos dicen que el voltaje total del circuito debe ser igual a 0. ¿Listo? Esto es simplemente la notación de la ley de Kirchhoff
Listo. Entonces, en principio, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la fuente de voltaje? Entonces, 12 voltios, miren aquí, 12 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta en el anterior ejercicio? Permítanme, me devuelvo un momento. Fíjense que si nosotros colocamos todo este larguero, al final, ¿qué nos toca hacer? Todas las corrientes las tenemos que pasar al otro lado, ¿cierto? Perdón, todas las sí, corrientes por resistencia las tenemos que pasar al otro lado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a saltarnos un pasito. Entonces, voltajes a un lado y resistencias al otro. Entonces, 12 voltios va a ser igual a ¿quién? Entonces, a I, pero I1 en este caso, I1 por 20 ohmios. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿qué más encontramos? Bien aquí. La otra batería. La Eso, fuente. entonces, eso, muy bien. Entonces, voltaje, vean, es este 12 que tenemos acá. Subimos, 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 encontramos la resistencia, que es esta de acá. Luego que encontramos la otra fuente de voltaje, pero recuerden que cómo está conectada. Entonces, positivo con negativo, entonces en este caso suma. Entonces sería más 9, ¿cierto? Que está sumando. Luego que encontramos, miren, ahí va, encontramos esta resistencia de 10, ¿cierto? Pero esta resistencia de 10, ¿qué tiene de especial? Va Que, negativa, ¿no? Se restaría. Porque va a no, salir. que va con la corriente 3. ¿Listo? Miremos aquí otra vez. Entonces, arrancamos aquí con la batería de 12, que es esta de acá. Arrancamos, encontramos la resistencia de 20, que está siendo influenciada o está siendo trabajada por única y exclusivamente por la corriente 1. Entonces, por eso tenemos corriente 1 por 20 ohmios. Luego que encontramos la otra fuente de voltaje, que está conectada positivo con negativo, está seguida. Entonces, aquí la tenemos, más 9 voltios. Luego que encontramos, pues la resistencia de 10 ohmios, pero esa resistencia de 10 ohmios está sobre el hilo que se comparten entre las dos mallas, que ahí es donde dijimos que estaba fluyendo la corriente número 3. Entonces, sería corriente 3 por 10 ohmios. Profe, pero la intensidad que sale no es negativa. Mm, no, en este caso. Ah, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos acá? Ya las ponemos de una vez positivas porque estamos al otro lado del igual. Míralo, Kevin. Ah, ya, ok. ¿Listo? Bien, entonces, esto quedaría como 21. 21 igual a 21 más 10 y 3. Listo. Entonces, esta sería nuestra ecuación número 2. La ecuación número 2. ¿Cuál es la ecuación número 1? Esta de acá arriba. Entonces ya tenemos una ecuación, dos ecuaciones. Vamos a construir la tercera. ¿Listo? Vamos a construirla de la misma manera. Voy a hacer aquí una lineecita para que no nos... Entonces, arrancamos, ¿no? ¿Cómo fluye aquí la otra malla? ¿Qué encontramos en la otra malla? Entonces tenemos la fuente de 9 voltios, ¿cierto? Sí. Entonces aquí sería 9 es La, igual. resi- ¿Qué más la resistencia encontramos? de 10, Es la resistencia de 10. Entonces la resistencia de 10. Entonces sería igual a... De una vez pongámosle 10 y 3. ¿Y qué más encontramos? Entonces, ¿cómo fluye 40, acá? La de 40, ¿cierto? Entonces la corriente va así. Entonces encontramos... Pero esa de 40 simplemente está influenciada por la corriente I2, o sea que 40 I2. ¿Listo? Entonces, y esta sería la ecuación número 3. ¿Listo? Entonces, fíjate, Kevin, que
que hicimos pues prácticamente lo que tú ya habías comentado. Entonces tenemos que seccionar el circuito casi que en dos partes, revisar una, revisar la otra y luego pues revisar cuál es la corriente total del sistema. Entonces, fíjense aquí, de esto nos sale un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Pues es un sistema de ecuaciones bastante complejo porque es de 3 por 3. Entonces, I3 es igual a I2 más, perdón, I1 más I2. Luego la otra ecuación que sería 21 es igual a 20I1 más 10I3. Y la otra sería 9 es igual a, dejémoslo aquí, 40I3 más 10I3. Esto que tenemos aquí es un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Listo, es un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Ahora esto aquí es donde empieza la situación. Bueno, listo. Vamos a hacer aquí otro. Pero ¿cómo lo ven? ¿Sencillo? ¿Difícil? Pues Profe, sencillo, lo único Yo sería, diría que es un poco de práctica, ¿no, profe? Sí, Para darle el tiro. sí les profe, recomiendo que siempre revisen y vean los videitos, porque pues yo estaba un poquito crudo con este tema. Me tocó pues estudiar un poquito. Una Sí, si semana. usted dice que el tema es bastante complejo, pues toca meterle. Yo me demoré una semana en estudiarlo otra vez. Si usted se demora una semana, profe, imagínese. Pero pues eso no tiene nada que ver. Profe, una pregunta. ¿Siempre las ecuaciones van a ser 3 por 3 o pueden ser más? Sí, particularmente pues con los circuitos que estamos trabajando. O con los que vamos a trabajar, no vamos a hacer cosas más complejas porque no alcanzamos a solucionar eso. Pero pues en síntesis, esto siempre va a ser igualito. Esto es de 2 ohmios. Esta es de 4 voltios. Esta es de 2 voltios. Esta es de 3 ohmios. Esto es de 4 voltios. Esta es de 1 ohmio. Esto es de 4 ohmios. Y este es de 2 ohmios. Y esto es de 2 voltios. Este es el más, este es el menos, este es el más, este es el menos, este es el más, este es el menos, este es el más y este es el menos. Bueno, listo. Bueno, entonces fíjense aquí, observen bien ese circuito. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a hallar las corrientes. Las corrientes que fluyen. ¿Listo? Las corrientes que fluyen en ese circuito. Entonces, izquierdo, derecho, ¿listo? Izquierdo, derecho. Vamos a sacar las dos corrientes, o las tres corrientes, ¿cierto? Porque hay dos mallas. Si hay dos mallas, hay tres corrientes. Entonces, fíjense en esta batería, fíjense en esta batería y en esta otra. Entonces, fíjense que la corriente cómo va a fluir. De aquí sale del polo positivo y se va a encontrar con el polo negativo de esta, ¿cierto? Entonces, la corriente en este orden de ideas va a fluir de esta manera.
vuelvo y digo, no importa cómo nosotros dediquemos, o bueno, el sentido de la corriente. Al final, si las corrientes nos dan negativas, es simplemente decir que dedujimos hacia dónde fluye la corriente de manera equivocada, no es más. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la corriente 1. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Esa parte positiva de la batería número 2, o sea, la de 4 voltios, no afecta. O sea, en Este, ese sentido. el polo ¿Sí? positivo, Sí, señor. pues en este sentido, porque la corriente va a fluir hacia allá, ¿cierto? Hacia acá. Sí, sí, señor. Claro, pero entonces fíjate aquí una situación, para allá iba. La corriente número 1 va así, ¿cierto? Sí, señor. Y se encuentra con este nodo de acá. Sí, Entonces, ¿qué va señor. a hacer la corriente? Va a bajar por ese nodo. Entonces vamos a tener que la corriente 3. Esta es la corriente 3. Bueno, una corriente, no nos anticipemos. ¿Sí? Entonces, la corriente 1 baja, se encuentra con este nodo y con este nodo va a bajar una corriente, ¿cierto? Pero es Sí, la señor. corriente que, digamos, comparte cada malla, la malla izquierda y la malla derecha. Entonces, claro, de la batería de 4 voltios va a fluir una corriente, pero esa corriente se va a encontrar con ese nodo y va a fluir por ese hilo del centro. Entonces ahora Ah, bueno. miremos la otra corriente. Entonces la otra corriente, ¿hacia dónde fluye? A ver, ¿cómo fluye la otra Contrario de la corriente? manecilla del reloj, ¿no? Señor, no te escuché ahí. Que iría al contrario de las manecillas del reloj. Sí, sí, en contra de la manecillas del reloj, profe. O sea, sí, Sí, pero esa sería la corriente 2. Entonces, en este orden de ideas, aquí iría la corriente 2. Y entonces aquí tendríamos que es la corriente 3. Lo mismo que sucedió en el anterior ejercicio. No puedo borrar aquí. Pintémosla ahí con un verdecito. Entonces, aquí sería la I3, ¿cierto? Entonces, por este hilo de la mitad, fluye I3, ¿cierto? Y aquí, pues entonces, por este hilo verde, por este hilo de la mitad, ¿sí? Por esta flechita verde fluye I3. Entonces aquí iría I3 y luego se distribuye otra vez en cada uno de los circuitos. ¿Sí bien? Profe, una preguntita. Listo, sí, señor. En ese sentido, de ahí de I3 pasan las dos corrientes. Sí, No, o sea, no pasa nada ahí sobre esas dos corrientes. no, señor. Fíjense que o sea, ¿qué pasa en qué sentido, Andrés? Pues como están pasando dos corrientes totalmente diferentes, dos voltajes totalmente diferentes por ese mismo hilo, digámoslo así. Sí, La resistencia número de 4 ohmios, o sea, no hay ningún, o sea, no pasa nada, digamos, un sobrecalentamiento o algo así parecido. no. Fíjate que los circuitos siguen una situación que se llama la conservación de la carga. La conservación de la carga. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que fluye, o sea, lo que fluye en total en todo el circuito se va a mantener. Entonces, fíjense que si de la batería de esta de 2 voltios salen 2 voltios, van a volver 2 voltios. Entonces, de tal manera de que las corrientes, o bueno, la corriente que va a fluir total en el sistema no va a, digamos, a molestar o a dañar algo en el circuito. Eso es lo más importante. Entonces, en cada batería, ¿sí? La de 2, en la de 4, en esta de 4, van a salir los 4 voltios y van a volver los 4 voltios, ¿sí? Estamos diciendo que en el circuito no van a haber pérdidas ni de corriente, ni pérdidas de voltaje, ni va a haber cortocircuitos, ni nada. Simplemente, pues el circuito va a fluir de una manera como ideal, por así decir, y no va a suceder nada.
Ah, no, ¿Listo? profe, pues lo decía era por la diferencia de voltaje, ¿no? No, 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 sí, claro, tienes toda la razón. O sea, uno pensaría que entonces si yo coloco la, una corriente más otra corriente, pues de pronto se va a desbordar el circuito y se va a romper, ¿cierto? Es lógico Pues sí, pensar eso. Pero entonces fíjate que las dos corrientes fluyen de tal manera que mantiene, digamos, esta situación y no va a mantener, y va a mantener el circuito de una manera estable, ¿sí? Sí, ah, sí, ok, sí. profe. ¿Listo? Entonces, ahí lo vamos a, digamos, de esa manera es que se puede utilizar, porque sí, claro, uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasa? O digamos, si tuviéramos una malla más, ¿sí? Si tuviéramos 4 mallas, por ejemplo, o sea, 4 cuadraditos ahí, pues obviamente en el centro van a estar influyendo, o en el nodo de la mitad va a ir influyendo 4 corrientes. Entonces uno, uy, hijo de madre. Pero entonces, ¿qué es lo que uno puede pensar? Hay unos ejercicios que son de esta manera. Son ejercicios de esta manera. Aquí va la corriente 1. ¿Listo? Está fluyendo hacia acá. ¿Qué pasa con la corriente? Se distribuye. Aquí va corriente 2. Aquí sigue por la corriente 3. Y aquí se vuelve en una corriente 4. ¿Cierto? Se partió. ¿Qué pasa al final? Todas las corrientes vuelven otra vez y queda otra vez la corriente 1. ¿Sí ves? Pues Ah, falta ah, poner sí, aquí lo profe, demás, pues ¿no? hay un Entonces hay sentido más diferente cosas, ¿no? por todo. Hay resistores por acá, ¿sí? Hay otro resistor por acá y hay otro resistor por acá, ¿sí? Aquí pueden haber un resistor y aquí puede haber un condensador, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces fíjate acá, la corriente entra al circuito, hace todo el proceso, fluye por todos los hilos conductores y cuando sale sigue siendo I1. ¿Sí Sí, sí, ves? profe, pues lo que hacen es coger sentidos diferentes, pero a la final llegan al mismo. Exactamente. ¿Y eso por qué es? Por la conservación de la carga. O sea, todo esto está como en condiciones ideales, donde nada se perturba. Sí, esto se puede construir exactamente en una protoboard y no va a pasar nada. Pues obviamente recuerden que las resistencias tienen una tolerancia, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos aquí un dato, pues en la protoboard de pronto nos va a salir algo diferente por la tolerancia de las resistencias. No sé si eso lo vieron con Diego. Cuando uno mide resistencias, entonces particularmente las resistencias, entonces tienen varios colores, ¿no? Tienen varias franjitas de colores. Tienen varias franjitas de colores. Eso sí lo vieron, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces la última, acuérdense que la última es la tolerancia, ¿no? Entonces hay tolerancias del 5, del 10 y del 15%. Entonces, por ejemplo, una tolerancia del 5% nos quiere decir que si esta resistencia es de 10 ohmios, entonces es más o menos el 5%. Entonces puede variar entre 10, entonces 5 por 2, 10. 1 por 5, 5, más o menos 0,5, ¿no? O sea, puede variar un poquito arriba y un poquito abajo, ¿cierto? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta eso. Vamos a colocarle por acá un amarillo. Colocámosle por acá un rojo. Colocámosle por acá un negro. ¿Listo? Y por ahí el dorado, pero bueno, dejémoslo así. ¿Sí se acuerdan de esto, cierto? Sí, profe. Me La preocupa que resistencia. se queden, No va a medir 10 que ohmios, queden en sino que silencio. más o menos. Sí, entonces, por ejemplo, acá si uno
Si uno tiene una resistencia, uno compra una resistencia de 10 ohmios, esas resistencias siempre tienen una tolerancia. La tolerancia permite que el dato sea más o menos, entonces, por ejemplo, sea 10 más el 5% o que sea 10 menos el 5%. ¿Sí? Cualquiera de las dos situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si usted coge el multímetro y mide la resistencia, puede que le dé 9.9, 9.8, 10.1, ¿sí? Entonces, cuando usted la pone a jugar, ¿cierto? En un circuito, pues obviamente hay variaciones, porque las tolerancias van a hacer que los valores no sean totalmente exactos. Entonces, para eso, uno primero hace pues el plano, así como lo tenemos acá, luego lo pasa a un simulador y luego ahí sí lo construye, ¿sí? Entonces, ahí está. Pero ojo, eso, pues, digamos que esa es la importancia de esa asignatura de introducción a la electrónica. Bueno, entonces, la primera ecuación sería que I3 es igual a I2, bueno, a I1 más I2, ¿cierto? Ya sabemos que I3, ¿qué pasa? Cuando las dos corrientes fluyen, derecha e izquierda, entonces hacen una I3. Vamos a hacer la segunda ecuación. Entonces vamos a arrancar aquí, ¿cierto? Vamos a arrancar así, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a hacer este recorrido. Entonces arrancamos. Voltajes a un lado, resistencias al otro. Entonces en voltajes tenemos 2 voltios, que es esta resistencia, más 4 voltios, ¿sí? ¿Sí me siguen ahí el paso? Miren, Sí, señor. 2 voltios y 4 voltios, ¿listo? 2 voltios y 4 voltios. Miren, esta está por el lado positivo y esta está por el lado negativo, ¿listo? Por eso las podemos sumar. Listo. Ahora, ¿qué tenemos acá? I1 o 2 por I1, que sería esta primera resistencia. Listo, sería esta, uy, se me fue esta primera resistencia. Luego vamos aquí, que sería más 4 por I3. Recordemos que ese hilo tiene la corriente 3. Y luego tenemos ahí otra resistencia que sería más 2 y 1. ¿Listo? Esto también es un I1. Entonces en este caso sería 6 es igual a 4 y 1 más 4 y 3. Y esta sería la ecuación número 2. Vamos con la ecuación 3. Entonces igual vamos a arrancar. Miren, vamos a arrancar aquí. Polo positivo de la primera con polo negativo de la segunda. Entonces sumamos. Entonces sería 4 voltios más 2 voltios. Listo, y esto va a ser igual. Entonces, fíjense aquí. Primera batería, segunda batería, polo positivo, polo negativo. Entonces las podemos sumar. Ahora van las resistencias. Entonces sería 3 por la corriente 2 más 4 por la corriente 3. Miren, voy aquí en este pedacito. Y más 4 por la corriente 2. ¿Listo? Entonces fíjense aquí. Las dos baterías, 3 y 2, que sería este dato de acá, más 4 y 3, que sería esta resistencia, más 4 y 2. ¿Listo? Entonces esto daría 6, es igual a 7 y 2, más 4 y 3. Y esta sería la tercera ecuación. Entonces, reuniendo aquí el sistema de ecuaciones, entonces la primera ecuación sería I3 es igual a I1 más I2. La otra sería 6 es igual a 4 I1 más 4 I3. Y la otra sería 6 igual a 7 I2 más 4 I3. Este sería el sistema de ecuaciones que debemos solucionar en el de 3 por 3.
Listo, voy a ponerlo aquí. Yo utilizo harto esta aplicación que les dije, porque pues me parece muy fácil de utilizar. Recuerden que X es I1, Y es I2 y Z es I3. Entonces sería Z es igual a X más Y. Y la otra sería 6 es igual a 4X más 4Z. Y la otra sería 6 es igual a 7 más 4Z. Listo, me dio. Entonces, aquí me dio que I1 es igual a 7 doceavos. O sea, más o menos. Aquí sí me... 0.58 amperios. Y 2 es un tercio. O sea, más o menos 0,33 amperios. Y 3 es más o menos 11 doceavos. 0,91. Listo. Listo. Bien, muchachos. Bueno, y así podemos seguir. Bien, entonces ahí tienen tarea para poder solucionar ese sistema de ecuaciones, ¿no? Lo pueden también hacer de modo algebraico, pero pues no sé si Profe, estas ¿esto es 3 ecuaciones... por 3 o 3 por 2? No, eso es de 3 por 3, son 3 ecuaciones, tres incógnitas, 3 ecuaciones. Mira, tenemos tres incógnitas, I1, I2 y 3, y tenemos 3 ecuaciones. Por eso les digo, ahí ya pueden hacer un arreglo algebraico, ya si ustedes lo requieren o si lo necesitan, pueden uno quitar ese I3 de alguna manera. Entonces uno puede decir que, no sé, o lo dejamos en términos de I2. Uno puede colocar aquí que, por ejemplo, que I2, no podemos simplemente meter esta acá, entonces reemplazar 1 en 2, o sea, quedaría 6 es igual a 4I1 más 4 y reemplazar I3. Entonces reemplazamos que I3 es igual a estas dos. Entonces quedaría I1 más I2. Y entonces quedaría aquí 6 es igual a 4I1 más 4I1 más 4I2.
Y aquí sería 6 es igual a 8 y 1 más 4 y 2. Listo. Y esta sería la primera ecuación. Y la segunda ecuación quedaría más o menos lo mismo, ¿no? Quedaría 6 es igual a 7. No, 7 no. Ahí se suman. Quedaría 7 y 4 daría 11 y 1 más 4 y 2. Y si de un sistema de 3x3 se volvió un sistema de 2x2. Por eso les digo, ya ahí depende su manejo algebraico, de sus bases matemáticas. Porque pues eso les digo, para no complicarme frente a la situación y ponerme a resolver y mirar sistemas de 3x3, entonces utilicen una aplicación, por favor. Entonces ahí se ahorran el tiempo. Entonces, si lo van a hacer por la parte azul es un sistema de 3x3, si lo van a hacer por la parte verde es un sistema de 2x2 y al final pues se utiliza la primera ecuación de que I3 es igual a I1 más I2. Tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces ahí está. Bien, Andrés, necesito el trabajo, por favor. Ya se lo envié, profe. Ya ahí está en el WhatsApp. Listo, ya revisamos. Listo, vale. Ya aquí estoy mirando. Bien. Listo, muchachos. No sé si tengan alguna otra duda. No sé si tengan ahí alguna duda. Pues no, señor. Si no, pues entonces pues les digo, revisen ahí sus apuntes, revisen el taller. Entre 8 días podemos revisar ahí. Le dedicamos ahí media horita a resolver dudas y arrancamos con el otro tema, que no, el otro tema no es tan largo. Bueno. Bien, ¿quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Bien, pues entonces, listo. Ahí los dejo para que procesen, para que cuadren y revisen. Ya tienen los datos, tienen que darles eso, utilicen una aplicación. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, muchachos, entonces, en ese orden de ideas, pues entonces, esto es lo que se denominan las leyes de Kirchhoff para circuitos, son las bases para resolver circuitos, ya sea R, así como estos que son de resistencias y voltajes, para circuitos RL y para circuitos RLC. ¿Listo? Entonces, esa es la base. Entonces, desde ese punto de vista, donde miramos qué pasa con las corrientes, qué pasa con los voltajes y demás. Particularmente en un circuito, se va a revisar es la corriente que fluye por él, ¿sí? Teniendo en cuenta ahí la situación. Cada ejercicio del taller, o sea, cada malla del taller, tienen que simularla para demostrar que efectivamente los cálculos están bien hechos.
Entonces, este tipo de ejercicios también se pueden simular. Los podemos simular para comprobar que efectivamente pues el ejercicio haya dado correcto. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, entonces utilicen ahí sus simuladores. Ahí igual yo les dejé uno en la plataforma, uno sencillito por si lo quieren usar. Utilicen sus simuladores, cuadran, los revisan y cualquier cosa. Cualquier cosa con mucho gusto, pues ya saben, me pueden de pronto preguntar ahí por el WhatsApp, por el correo, si le dedican ahí tiempito, o si no, pues entre 8 días arrancamos solucionando dudas, ¿listo? Pero que por favor no se les vaya a pasar las dudas. ¿Listo? Ok, profe. Porque si no, ahí tenemos ahí. Y pues a mí me cuentan todo. A mí me cuentan a quién le preguntan, a quién no le preguntan. Entonces ahí está. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces les deseo una bonita noche, un buen fin de semana, que es que tengo clase ahorita precisamente a las 8:15. Entonces voy a descansar un poquito. Entonces, cualquier cosa, pues me avisan, por favor, me avisan. Así tengamos que movernos una semana o mover un tema o alguna cosa, pero lo que me importa es que puedan solucionar esto de manera correcta, porque pues es la base de todos sus circuitos. Entonces, les deseo una bonita noche, un buen fin de semana. Muchas gracias por su asistencia. Las notas, pues entonces lo que les digo, revisen notas, revisen retroalimentación, cualquier cosa, pues por el correíto o en el celular, ahí revisamos cualquier cosa de manera personal, ¿listo? Entonces, Ok. un abrazo para todos. Andrés, cuídate, por favor, cuídate ahí esas heridas. A ver, que no pase nada malo, Ok, ¿listo? profe, sí, ¿Listo? tengo la mano inflamada. No, hombre. Tengo la mano inflamada, pero bueno. Listo, entonces, no, pues un poquito pero raspado y todo. Pues madre, ten Sí, mucho cuidado profe, con claro, eso. la rodilla y todo. Mm, bueno, agüita de canéndula. Pero lo malo es que ahorita a esta hora ni mos. Pero bueno, ahí está. Entonces pásate al Ok, trabajo profe. mañana, no sé, que te den por lo menos un día de incapacidad, algo así para que no. ¿En qué Sí, trabajas? profe, voy a mirar a ver qué hago, porque no puedo caminar casi. Tengo la Sí. pierna inflamada. No, yo te diría que te fueras a urgencias. Que por lo menos te den un día, 2 días de incapacidad para que se te desinflame eso. La rodilla es Sí, profe, primordial. voy a Cuídate mirar qué mucho la hago. rodilla. ¿Listo? La rodilla, tú sabes Bueno, que es listo, gracias, primordial. profe, muy ¿Listo? amable, muy gentil. Bueno, muchachos, entonces, que estén muy bien. Hasta luego y chao.